Bienvenidos sean a una nueva edición de La Voz de la Nación. Esta vez hablaremos de dos hombres de gran poder, oriundos de Sonora. Estamos hablando de presidentes que han marcado desde ya hace unas décadas el destino de nuestro país. El grupo Sonora, compuesto por personajes como Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, alcanzó el poder en 1920, cuando la Huerta fue presidente provisional. A diferencia de Carranza, ellos comprendían la urgencia de satisfacer las necesidades de campesinos que querían tierra y los derechos laborales de los obreros. Obregón decidió lanzarse como candidato a la presidencia en 1919. Carranza quería un sucesor al que pudiera tutorear. Sin embargo, Obregón era carismático y contaba con la Confederación Regional de Obreros de México apoyándole. Carranza planeó arrestarlo. Sin embargo, Obregón huyó a Guerrero, donde pudo escapar de la prisión. Carranza fue asesinado y Adolfo de la Huerta entró como presidente provisional. De la Huerta logró conciliar a todos los diferentes movimientos a través de una amnistía que solo excluyó a los seguidores de Carranza más férreos y a los que se implicaron directamente con el asesinato de Pino Suárez y Madero. Después de la presidencia provisional de la Huerta, Obregón entró al poder. Lo primero que hizo fue reconocer la deuda bancaria que Carranza había adquirido en 1916. Después, logró recaudar impuestos de manera efectiva. Posteriormente, se enfocó en la educación. La educación fue parte clave de la reconstrucción del país, ya que planeaba formar ciudadanos leales a los gobiernos postrevolucionarios. Se democratizó la enseñanza a través de la creación de la SEP en 1921. Al frente de ella quedó José Vasconcelos, un intelectual oaxaqueño. Cuando Obregón asumió el poder, había diversos caudillos y gobernantes locales. Él trató de limitar su poder nombrando a jefes militares leales en esos estados. Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles como su sucesor, en contra de la rebelión de Adolfo Huerta. Calles había desempeñado un buen papel previamente en la Secretaría de Gobernación. Para ganar independencia respecto a su predecesor, Calles salió con radicales, como Morones, el líder de la CROM. Su intención era limitar el poder de la Iglesia Católica. Hechos relevantes incluyen que el Banco de México se creó en 1925. Además, se construyeron caminos y presas. En cuanto a educación, el régimen apostó por que los ciudadanos se identificaran con los valores del Estado postrevolucionario. Se enfatizó en la educación rural y además se crearon programas para integrar a los indígenas, en los que se les enseñaba el idioma español. Un evento de gran importancia de la presidencia de Elías Calles fue la Guerra Cristera. Desde hace tiempo, las relaciones entre Estado e Iglesia se habían complicado, y ahora, con Calles, un masón que defendía el principio del Estado laico, se desató el caos. Después de ser hostigados por Morones, los laicos organizaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. En el 26, además, Calles estableció una ley que limitaba el número de sacerdotes en cada entidad y penaba la desobediencia a los artículos 3 y 130 de la Constitución. Los católicos vieron esto como una provocación, y la revuelta cristera inició en Jalisco y Guanajuato en agosto de 1926. El movimiento era heterogéneo, y en este se mezclaban demandas por tierra, rechazo a la reforma agraria, y en las tropas también había sacerdotes. La guerra duró hasta 1929 y ocasionó alrededor de 80,000 muertes. En los pueblos desaparecieron las peregrinaciones y festividades religiosas. Los católicos tenían que esconderse para celebrar las misas. Esto había provocado bastante descontento hacia Plutarco Elías Calles. Obregón decidió reelegirse, pero siendo ya presidente electo, fue asesinado por José León Toral en una comida en julio de 1928.
Ahora tenemos como exclusiva una entrevista con la figura política nacional más destacada en la última década, Plutarco Elías Calles. Buenas tardes. Señor Calles, usted ha sido crucial para la vida del país desde su periodo de presidencia, de 1924 a 1928. Las malas lenguas dicen que en ese último sexenio usted ha estado detrás de todos los tres presidentes. Bueno, pues yo creo que un ciudadano no confía en las malas lenguas. Portes Gil, Ortiz Rubio y Rodríguez han sido presidentes autónomos. Como dije, al final de mi periodo, esta nación ha pasado a ser de un país de un hombre, una nación de instituciones y leyes. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario. ¿Cree que esto contribuyó al desarrollo del país? Por supuesto. La formación del Estado mexicano, como lo conocemos, se debe a este partido, usted conoce, que inició como una federación de partidos caciquiles. ¿Usted qué opina del gobierno de Portes Gil? Bueno, pues creo que fue un gobierno competente, aunque a veces no sigue mis órdenes, no sigue mis consejos, pero logró apaciguar a los cristeros, que usted conoce también. Además, pues derrotó al revoltoso general José Gonzalo. ¿Y de Ortiz Rubio? Bueno, Ortiz Rubio tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, complicadas, como la gran caída de la bolsa en Estados Unidos, que nos afectó muy fuerte, y la crisis económica que esto desató. Sin embargo, pues no dejó de invertir en obras de irrigación y créditos agrícolas que nos beneficiaron. Bueno, pues como usted sabe, este periodo estuvo rodeado de polémica, pues se decía que el presidente estaba sometido a usted. Le llamaban el nopalito. Además hubo cierta disputa con el candidato independiente, Vasconcelos. Los conflictos generados por la disputa provocaron que la Universidad Nacional se volviese autónoma. Sí, pero mejor olvidemos esas políticas sin fundamento. Actualmente gobierna Abelardo Rodríguez. ¿Usted qué opina de él? Bueno, pues Abelardo, confío plenamente en el general. Él ha sabido responder a la crisis en cuanto al salario mínimo y eso lo llevó a crear la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, además de que hace algunos años él fundó Petromex. En estos últimos años hemos visto la clase media que se ha vuelto más libre y pudiente. Vamos a una reflexión final con el director del programa. Adelante. México desde su independencia ha tenido una terrible inestabilidad política. Esperamos que con estos gobiernos pasemos a ser un país más civilizado con instituciones formales y que siga respetando la democracia.